Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo Ocasio, director de Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan. Siempre hablando de que Dios es toda misericordia. Pero ha llegado el momento de que nosotros imitemos al Padre Bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol en Carolina. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono. Contento de estar nuevamente otro sábado más con usted y agradecido de Dios que siempre nos permite poder continuar haciendo la labor que Él desea que hagamos. La cita para el día de hoy es la siguiente. La Eucaristía es la que hace de una comunidad humana un misterio de comunión capaz de llevar a Dios al mundo y el mundo a Dios. Esto nos lo dice Benedicto XVI. Y vemos cómo él hace énfasis en que la Eucaristía es realmente lo que nos hace hermanos en esa unión con Cristo, ¿verdad? Esa unión con el Padre Celestial. Y ahí es que empezamos a hacer comunidad. No primero comunidad y después Eucaristía. Hablando de la cita, yo veo como la comunión con Dios es los sentimientos que me hacen a mí pertenecer y ser parte de Dios. Ese sentimiento de paz, de amor, de alabanza, de necesidad que yo tengo con Dios. Esa comunicación interna de mi Dios y yo personal. Antes de proseguir, vamos nosotros a hablar sobre Unidos contra el Hambre. Nosotros necesitamos el donativo de cada uno de los que nos oye, todo aquel que nos pueda ayudar económicamente, para nosotros seguir con las obras aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La dirección de Unidos contra el Hambre es la siguiente. Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910, 2647. O se puede comunicar con nosotros al 787-349-59 o al 787-230-2760. En estos momentos los teléfonos no los estamos usando porque la oficina sabemos que está cerrada, pero sí se puede enviar su donativo a través de ATH Móvil en el área de business y pone Unidos contra el Hambre e inmediatamente abre la pantalla y ahí le dice a usted que los invita a donar. En estos momentos, cuando se nos termine a nosotros lo que llamamos el reposo de la pandemia, porque es un reposo que nosotros podemos utilizar espiritual y materialmente y también trabajando en las casas. Nos puede visitar la urbanización Los Maestros, 789, calle Jaime Driut, San Juan, Puerto Rico, 00923, raya 24, o nos pueden escribir al correo electrónico uch@arqsj.org. Y ahí nosotros pues contestaremos todas las preguntas que ustedes tengan. Muy bien, pues el temario para hoy vamos a estar trabajando con una pregunta inicial que sería ¿qué es la comunión espiritual y cómo se realiza la misma? Y hemos tomado este tema pensando que con todas estas situaciones que hemos estado experimentando a través de los últimos casi 3 meses, pues es importante que nuestra iglesia y los feligreses pues entiendan la importancia de la comunión espiritual y el valor que tiene en términos litúrgicos y espirituales. Y para eso tenemos que empezar utilizando una frase que nos deja como parte de su herencia espiritual San Juan María Vianney, mejor conocido como el cura de Ars, y nos dice de la siguiente manera: una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando,
rápidamente, haz una comunión espiritual. Y vemos que la frase que utiliza es la de un soplo de viento en la brasa. Y en ocasiones necesitamos nosotros soplar o dejar que sea Dios el que sople su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos nosotros avivar esa llama. Porque con tantas situaciones que se presentan a diario, esa llama puede que en ocasiones no esté a punto ya de apagarse. Y vemos como el cura de Ars nos dice que es importante que tomemos la comunión espiritual como una herramienta para mantener esa llama ardiendo. Dentro de esa palabra, de ese pensamiento que tiene este santo, nosotros podemos aprovechar diariamente cada momento, cada segundo, ¿no? Y esa comunicación, esa comunión espiritual, pues puede ser solamente con una alegre frase, mirar al cielo y decirle al Señor que se siente uno, cómo uno se siente para que ese sentimiento sea obrado por Dios. O sea que la comunión espiritual la podemos hacer diariamente, más de una vez. Cada momento que nosotros sintamos ese deseo de comunicarnos con Dios, ahí aprovechamos esa actividad porque nuestra alma y nuestro espíritu lo está pidiendo. Porque cuando tenemos deseo de algo, nosotros queremos cumplir con ese deseo. Y ese deseo de comunión espiritual es a cada momento y en cada instante. Muy bien. Y entonces sabemos que durante estos días de emergencia mundial, en donde hemos sido afectados por la pandemia conocida como el coronavirus, la iglesia y especialmente los obispos han tenido que tomar medidas que para nosotros como creyentes pues son prácticamente una gran sorpresa, y es que se ha tenido que cerrar toda la estructura conocida como la iglesia y a su vez pues suspender todas las celebraciones. Claro está, hemos sido bendecidos porque hemos podido utilizar los medios que tenemos electrónicos y los digitales, y vemos cómo en las parroquias pues hemos podido ver nuestros sacerdotes realizando la celebración litúrgica y por Facebook Live o otras por Zoom o Skype, si todavía utilizan el Skype, para realizarle lo propio. Pero es importante que entendamos que el Papa Francisco nos invita a que en este momento de tantas situaciones en que nos hemos visto privados de recibir a Jesús Eucaristía, que tomemos con mayor entusiasmo y con mayor fe la comunión espiritual. ¿Y por qué? Porque mire, la comunión espiritual no es un invento moderno, si fuéramos a utilizar ese concepto, sino es ya parte de la iglesia, y se comenzó a hablar sobre el mismo desde prácticamente el Concilio de Trento, desde el año 1545. Y se decía allí que teníamos que mirar que la iglesia tenía que enseñar a través de sus sacerdotes que nosotros podemos recibir dos tipos de Eucaristía. Una que es la comunión sacramental y la segunda, la comunión espiritual. ¿Qué pasa? Que esa comunión espiritual, aunque se está utilizando y ha tenido una mayor aceptación quizás en los últimos 10, 12 años, vemos como ya desde el siglo XVI se está hablando de ella, e inclusive si fuéramos a irnos más a fondo del concilio, tendríamos que ver que hace una distinción clara entre lo que es una comunión sacramental, una comunión espiritual, y cómo solamente en la unión de ambas se convierte en una comunión perfecta. Porque de lo contrario entonces nos quedamos cojos. Y esto es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque mire, a veces
aún estando allí en la iglesia, cuando estábamos en las celebraciones, que no había ningún tipo de situación de pandemia, a lo mejor muchas personas iban a la iglesia y comulgaban y lo hacían por uso y costumbre, ¿verdad? No porque realmente le estuvieran dando el valor que amerita tenerlo. Y viceversa, a lo mejor hay muchas personas que como pues ellos comulgaron, pues esa oración espiritual que se reza es una oración para todos aquellos que están imposibilitados de recibir a Jesús de Eucaristía, pues como no es conmigo, pues no me importa. Y entonces pues vemos como aquí el Concilio de Trento ya nos está diciendo claramente que tiene que haber una sintonía entre ambas comuniones, porque de lo contrario entonces, esto no es cuestión de, esto no es una cuestión entre decir cuál es mejor, cuál debe ser la correcta. Pues mire, la correcta, la que realmente llena al católico, llena al católico práctico, al que se hace llamar discípulo de Dios, pues ya ni sencillamente, o de Cristo, perdón, pues mire, ya ni sencillamente es esa comunión sacramental que está unida a una comunión espiritual, porque de lo contrario entonces no estaríamos recibiendo un sacramento a medias. ¿Y qué es la comunión espiritual? ¿Verdad? Porque ya hemos hablado de la comunión espiritual, pero no hemos puesto énfasis en qué es. Y la comunión espiritual... Ajá, perdóneme. Discúlpame. Es que cuando yo estoy pensando en la comunión espiritual, estando yo en la iglesia, que puedo recibir el sacramental, pues yo tengo que antes de recibir el sacramental desde casa, yo sentir el deseo de recibir esa comunión. Y ahí yo voy empezando a sintonizarme para después de cuando yo llego al templo, a la iglesia, pues comunión con mi feligreses, mis compañeros de la iglesia, pues ¿qué hago? Entonces recibo el sacramental. Pero hay que tener cuidado que no vayamos solamente sin habernos preparado espiritualmente a recibir esa sacramental. Que si la recibimos sin una preparación, pues entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo que ahora recibimos la espiritual, pero tan pronto abran todas las iglesias y uno pueda ir, pues entonces ya uno se va preparando a través de esa comunión espiritual para recibir la sacramental. Diácono, mire, hay muchos teólogos que a través de este tiempo de la pandemia han hecho énfasis en la importancia que tenemos que hacer todos los fieles creyentes en reconocer la grandeza de la iglesia que Jesús ha fundado, ¿verdad? Y una de las cosas, uno de los criterios para decir eso es el hecho de que Jesús, cumpliendo su promesa, no nos deja solos. Y aunque a lo mejor no lo tenemos de manera física, tangible, pero sí lo podemos tener de una manera espiritual. Y de eso es que se trata toda esta explicación que estamos dando para poder darle el valor que tiene esta comunión espiritual. Y claro, usted mencionó algo bien importante que de cierta manera define lo que es la comunión espiritual, y es un deseo genuino, ¿verdad? Desde lo más profundo del ser, que quiere expresarle ese amor a Jesús. Y desea que aún a pesar de las circunstancias en que está viviendo, poder sentir ese gran llama avivando su corazón, como lo sintieron los discípulos de Emaús, que al Jesús hablarle de las Escrituras, ellos se sintieron que su corazón ardía. Y recordemos que el mismo Jesús nos dice en el capítulo 4 de San Juan, que para poder el verdadero culto hacia Dios es en espíritu y en verdad. Entonces pues eso de cierta manera o forma también nos da seguridad en que eso que estamos viviendo como comunión espiritual es parte fundamental de eso que también Jesús prometió.
que el Espíritu estaría con nosotros, que su Espíritu estaría con nosotros. Así que vemos cómo tanto el deseo es importante, pero también la petición, diácono. Nosotros nos sentimos en la completa libertad y seguridad y armonía de seguridad de decirle a Jesús, Jesús, quiero que vengas a mí. Quiero que vengas a mí, quiero recibirte, porque aún teniendo mucha podredumbre en mi corazón, a lo mejor teniendo muchas telarañas todavía colgando, pues deseo recibirte, porque sé que tú eres el que puedes ayudar a limpiar todo esto que todavía falta. Y de eso, en gran medida, es que se trata todo esto que estamos hablando hoy. El padre Rafael Capó, que estuvo aquí en Puerto Rico, ahí en la 65 Infantería, en el colegio, en estos momentos no recuerdo, él nos señalan 4 cositas que nosotros obtenemos con ella, con la comunión. Y es que nosotros, en primer lugar, nosotros adoramos a Jesús presente en la Eucaristía. Y con la espiritual, nosotros lo adoramos y lo adoramos dentro de nosotros con nuestros sentimientos. Además, expresamos el deseo de poder recibirlo con reverencia y dignidad. Nos unimos espiritualmente a Jesús con nuestro amor y devoción. Agradamos a Dios y recibimos su gracia. Son 4 puntitos que Padre Capó señala que dentro de la comunidad espiritual nosotros le encajamos, nosotros la vivimos fervientemente. ¿Por qué? Porque por fe lo recibimos, porque por deseo nosotros sentimos el ardiente deseo de recibirlo. Y como tú habías dicho, el camino de Emaús, posiblemente estos momentos nosotros estamos caminando el camino de Emaús, porque nos sentimos que perdidos porque no tenemos una misa presencial, ¿no? En presencia, y nos sentimos perdidos, pero no escuchamos que ese Jesús está al lado tuyo, conversando contigo para que tú sientes ese ardor en tu espíritu y tu alma. Yo concurro con usted, reverendo diácono, y yo creo que este es un buen tiempo para nosotros mismos repensar qué es, primero, quién es Dios para mí. Segundo, qué son los sacramentos para mí. ¿Los estoy viviendo? ¿Realmente le estoy dando la importancia? ¿Realmente estoy tratando, ¿verdad? Con mucho fervor y con mucha fuerza de poder cumplirlos a cabalidad? Tercero, es un tiempo en que podemos realmente mirar a nuestro alrededor y empezar a buscar a ese Dios a través de otras maneras que a lo mejor el mismo ruido de la sociedad, las mismas circunstancias diarias de la sociedad, las mismas controversias que se dan a diario, que se llenan de los noticiarios con ellas, a veces eso nos nubla y no podemos ver a Dios de una manera mucho más real, porque es que Dios ha creado el mundo, Dios ha creado todo lo que está a mi alrededor. Y claro, no voy a ir a orarle al árbol pensando que es Dios, pero sí sé que Dios ha provisto de ese árbol para que esté ahí y me dé sombra y me dé frutos. Así que vemos cómo a veces se nos escapa. Yo hace como 1 año o 2, pasaba yo por un puente y de momento me percaté de un gran arco iris. Y lo primero que pensé, pues Señor, qué grande tú eres que aún continúas cumpliendo con tu promesa. Esa promesa que le hizo a Noé, de no volver a destruir a la tierra con el diluvio, pero también es el sentido de que sí, no importa que esté lloviendo, no importa que a lo mejor estemos en tempestad, no importa a lo mejor que hay tormentas eléctricas, Jesús sigue estando allí y Jesús sigue demostrándonos con cosas sencillas que Él está.
Y eso es algo que tenemos que nosotros, especialmente a través de la comunión espiritual, empezar a vivir, porque hemos perdido, ¿verdad? Pienso que hemos perdido un poco los elementos de la espiritualidad. A veces nos preocupamos mucho por, ¿verdad? Cuántas coronillas hice, cuántos rosarios hice, cuántos, cuántas misas, ¿verdad? Cuando se podía ir a las misas, cuántas estuve presente. Sin embargo, ¿realmente has meditado que si eso lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo? Que lo estás haciendo porque realmente ese Jesús te ha marcado de una manera tal que tú eres agradecido a todo eso que has vivido con Él, o por el contrario, te has convertido, eso se ha convertido como en tu obsesión diaria, ¿verdad? Hacer todo porque hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces le perdemos el sabor, le perdemos la riqueza, le perdemos la devoción que debe tener cualquier acto que se realice para glorificar a Dios. Y yo creo que este es uno de los mejores tiempos para retomar un poco esa devoción, pero real. O sea, no devoción por devoción. No voy a rezar el rosario por rezarlo, para cumplir, sino, o sea, porque realmente lo siento, porque realmente lo estoy viviendo, porque realmente necesito hacerlo. Hay Es personas... como, es como cuando tú estás hablando de los árboles, que está hablando del arco iris. Si nosotros, pues caramba, está lloviendo, pero muchas veces nosotros decimos, qué día feo. No, qué belleza tiene ese día de lluvia. ¿Qué nos trae ese día de lluvia? ¿Qué nos trae ese día de sol? ¿Qué nos trae la noche? Entonces nosotros tenemos y hemos perdido ver la naturaleza como parte nuestra y nosotros parte de esa naturaleza. Viendo que Dios pues nos creó a nosotros y creó la naturaleza. Y entonces la espiritualidad entre mi Dios y yo es decir la belleza que tiene el día, decir la utilidad que tiene ese árbol frondoso que me permite a mí sentarme un momentito y meditar en Dios, en esa hoja que está cayendo. ¿Por qué cayó? ¿Cómo cayó? Y uno ve la grandeza de Dios en todo momento. Ahí mismo uno está haciendo, sin darse cuenta, una comunión espiritual, porque tiene una comunicación con Dios, dándole gracias en esas cositas que nos da cada momento. O sea que la maravillosidad de Dios es tan grande que no la podemos medir. Solamente es observarla y vivirla y amarla. Y qué bueno que a través de este tiempo que hemos estado experimentando la pandemia, el coronavirus, que se nos presenta la gran oportunidad de darle valor a esta oración espiritual, que como dije, pues a través de los años será etiquetado quizás a aquellas personas que no pueden recibir la comunión por las situaciones que ya todos sabemos que por las que no se puede recibir la comunión, ¿verdad? Jesús Eucaristía. Y a lo mejor los hemos etiquetado su oración con, pues esas son las personas que no pueden comulgar por sus situaciones, pues que son divorciados o porque han tenido otras situaciones que le imposibilitan comulgar. Sin embargo, vemos ahora que se nos ha virado un poco la tortilla, como diría una persona que conozco. Y entonces ahora dependemos, cada uno de nosotros, dependemos de esa comunión espiritual para poder nosotros continuar en nuestro diario, para poder fortalecer nuestra vida, para poder sentirnos amados por Dios. Y cómo son las cosas de la vida se nos presentan situaciones. Y mira, aquello que yo etiquetaba para algunos o para unos pocos, porque también somos así medios mezquinos, ¿verdad? Para unos pocos, ahora yo dependo de eso mismo que el otro también recibía. Yo ahora tengo que alimentarme con esa comunión espiritual. Y entonces yo creo que también nos ayuda esto a valorar a cada uno de aquellos hermanos que, a pesar de las situaciones que hayan vivido, las situaciones que se hayan presentado en la vida, que hayan tenido que tomar
decisiones que a lo mejor pues no eran las que realmente, ¿verdad? En su interior deseaban, pero que las tuvieron que tomar por las razones que hayan sido. Y entonces empezar nosotros también a abrazarlos y a sentirlos, hacerlos que son amados por nosotros también. Porque a veces nosotros mismos, en la misma parroquia, como que vamos separando a las personas y como que los vamos echando a un ladito, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, que la experiencia que he tenido con algunos hermanos, pues que han tenido que rehacer sus vidas luego de un matrimonio, ¿verdad? Después de haberse divorciado, mi experiencia, por lo menos la que he vivido en mi parroquia, es que son personas que ¿verdad? Su esposa y su esposo, son personas que van a la misa, ayudan en la iglesia, son los primeros en decir, aquí estoy, dígame qué hay que hacer, no hay que estar llamándolos, al contrario, llegan y son los primeros, son los que más activos están en la parroquia, los que posiblemente tengan una mayor espiritualidad que muchos de los que, ¿verdad? Tienen todos sus sacramentos y pueden comulgar todas las veces. ¿Cuántos hermanos que me están escuchando ahora se ponen a pensar y dicen, ¿cuántas veces yo pude haber comulgado y por mi necedad de no quererme confesar con el sacerdote? Todas las comuniones que no pude recibir. ¿Cuántas veces yo le negué a Dios la oportunidad de estar conmigo y yo con Él? Y vemos cómo ahora esto es un tiempo que si por un lado pues es bien complejo, bien confuso, ¿verdad? Todavía estamos tratando de entender un poco las dinámicas en términos sociales, ¿verdad? Cómo nos vamos a desarrollar. Estamos viendo todas las otras situaciones económicas, cómo se van deteriorando. Pero sin embargo, es un buen tiempo para nosotros mirarnos con honestidad y decir, ¿he valorado yo a Jesús? ¿He valorado yo ese Jesús Eucaristía? O más bien le iba allí porque pues eso era parte del ritual y hay que comulgar. Y esto es importante, diácono, porque ahora tenemos que vivir bajo la gracia de un Dios que no necesariamente porque está físicamente, sino porque está espiritualmente, que me llena, que me satisface, que me permite yo poder seguir caminando aún a pesar de mis tropiezos. Esto, tú me haces pensar, en vez de pensar por qué tenemos la pandemia, sino para qué tenemos la pandemia. Fíjate que esa reflexión que tú estás haciendo de la comunión espiritual, que es una comunión con Cristo Jesús, ¿no? Pero también tenemos que, en esta pandemia, nosotros tenemos que aprovechar, muchos van a aprovechar la comunión con los hermanos, los familiares. Toda esa comunión, no tuve tiempo de atender a mi esposo, hablar con mi esposa, porque tengo mucho trabajo. Fíjate que es realmente un tipo de comunión, porque es un sentimiento de mi esposa y un sentimiento de mis hijos, de mis hijas, de mis familiares, que no los veo, pero estoy a cada momento llamándolos. ¿Para qué? Para entonces amarlo y demostrarle mi amor, aunque sea a través de los medios visuales que tenemos. Fíjate qué interesante una reflexión de la pandemia, no verla desde el punto de vista tan solo de que nos tiene encerrados, ¿no? No verlo tan solo de la vista que nos tenemos que cuidar porque nos podemos enfermar, sino verlo desde el punto de vista qué oportunidad nos está dando este tiempo a nosotros, a no correr ligero, a detenernos espiritualmente, detenernos socialmente, y esa detención que Dios nos dice, párate, ve, empieza a pensar y hazte un análisis de tu vida y de la vida en comunicación conmigo y con tus familiares. Es interesante este planteamiento que tú estás dándonos a cada uno de nosotros, ¿no? A través de la comunión espiritual, pero utilizando la pandemia, pero nosotros la estamos utilizando ahora, estamos viendo el beneficio, la necesidad de esa comunión espiritual.
que muchas veces llegamos a la iglesia, cogemos la comunión y nos vamos, pero no hacemos la reflexión de esa comunión. Sí. Antes de continuar, les recordamos a todos los que nos están escuchando que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM y también nos puede escuchar a través de radiopaz810am.com. En adición a esto, nos puede ver por YouTube a través, ¿verdad?, de Misericordia en Acción. Allí también va ya el próximo, después que usted nos escucha los sábados, ya por la tardecita o a mediodía, ya puede ya ir ver el programa, ¿verdad? Ya visualmente, lo puede ver en YouTube, los escucha y puede comentar ahí también. Muy bien, diácono. Habiendo ya dicho esto, tenemos que entonces quizás insertarnos un poco en cuáles son los frutos que realmente recibimos de esta comunión espiritual. ¿Verdad? Quiero clarificar algo para que no se malinterprete. La comunión, la Eucaristía, no puede ser sustituida por nada. Y eso tenemos que estar sumamente claros. Lo que pasa es que en esta situación particular, en la que no podemos físicamente estar en las iglesias o en los templos, tenemos la opción que no viene que se le inventó Papa Francisco antier, sino que la hemos dicho ya que viene del Concilio de Trento. Desde el siglo XVI ya se está hablando de la comunión espiritual como un recurso adicional para poder vivir esa experiencia con Jesús. Pues vemos cómo la comunión eucarística no se sustituye, pero esta comunión espiritual que estamos ¿verdad?, recibiendo ahora nos ayuda a que podamos nosotros quizás con mayor deseo, con mayor búsqueda de realmente alabar y glorificar a Dios y realmente insertarme con Dios, pues yo pueda sentir ese Dios, a ese Jesús que viene, que me toca a la puerta y que sigue llamándome y que me dice, no te apures, yo estoy aquí, hay pandemia allá afuera, ¿verdad? Parece todo un caos, pero mantente en la barca, mantente conmigo, que vamos a llegar a puerto seguro. Y entonces, ¿cuáles son los frutos de esta comunión espiritual? Pues mire, el primer fruto es que acrecienta nuestra unión con la humanidad y con la divinidad del Verbo encarnado. Acrecienta, ¿verdad? Aumenta esa unión con Jesús, porque como no lo puedo tener físicamente, me inserto, ¿verdad? Trato de silenciar todas aquellas otras cosas que me imposibilitan realmente escuchar a Dios. Y en esa comunión espiritual me ayuda a insertarme en el corazón de Dios mismo. La segunda cosa que hace es que reaviva nuestro fervor por Jesús. La comunión espiritual disipa la bruma como el sol de la mañana. Nos da alegría en momentos de tristeza y nos da también calma y paz. Así que vemos, primero nos acrecienta, o sea, nos aumenta, nos reaviva, ¿verdad? Nos da más fuerza, nos permite seguir caminando a pesar de todos los obstáculos que se nos presentan. Tercero, nos acostumbra a tener nuestra mirada fija en Jesús. O sea, hay un deseo mayor por servir a Jesús y servirle conforme a como Él quiere, no como yo deseo hacerlo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que siempre ponderan sus gustos por encima de los de Dios. Cuarto, nos separa nuestro corazón de todo aquello que es impuro e imperfecto, ¿verdad? Como tenemos más tiempo para meditar, más tiempo, ¿verdad? La pandemia también nos permite también tener más oportunidades para poder insertarnos más en la oración o insertarnos más en la meditación con Dios. Pues entonces nos ayuda a romper con todo aquello que ofenda a Dios. Y es una manera en que esta comunión espiritual nos ayuda también a nosotros seguir viviendo, siguiendo trabajando para mantener nuestra santidad, como yo
en otras ocasiones les he planteado, al igual que el diácono Jaramillo, acuérdese que cuando usted es bautizado, ahí en ese momento de bautismo, usted ya adquiere la santidad. Depende de usted y de mí mantener esa santidad que ya Jesús ha ganado por mí en la cruz. De lo contrario, ¿verdad? Por eso es que este tiempo es uno de yo visualizarme qué estoy haciendo bien o mal, qué debo mejorar. ¿Estoy haciendo fiel a mi bautismo? ¿Fiel a mi confirmación? ¿Fiel a mi sacramento matrimonial? Entonces, tenemos que empezar a realmente a no darle 5 vueltas más a las cosas. Tenemos que empezar a agarrarlas y agarrarlas fuertemente y decir, no, hasta aquí y hasta ahora. Y con la gracia de Dios seguir caminando. Y por último, nos dice que nos fomenta que nuestras relaciones con Jesús sean tiernas y familiares. Y aquí tendría que robarle a usted, reverendo diácono, las frases que usted siempre dice, que usted no llama a Jesús Jesús, sino que dice Chuito. Y es ese elemento de ese amor, ¿verdad? De sentirse en esa confianza, sentirse en que ya he traspasado esa relación de padre e hijo y ya estamos en uno solo. Y así como Cristo decía, Señor, decía, Padre Dios, que sean ellos uno como tú y yo somos uno. Y lograr nosotros entrar en esa intimidad mayor con Dios. Porque de eso es lo que necesitamos ahora mismo en la pandemia, mayor intimidad con Dios. Ahora cuando más necesitamos reconocer a Dios como nuestro Salvador, como es aquel Dios Padre que envía a su Hijo, que nos libera, que por la sangre de Cristo hemos vuelto nuevamente a tener ese acceso a ese lugar santo de Dios. Pues ahora, ¿cómo yo ahora valoro eso? Porque ahora todos queremos ir a la iglesia, todos queremos ir a los templos, todos estamos deseosos de que nos abran las puertas del templo. Pero, ¿estoy yo preparado realmente para entrar? ¿Estoy yo realmente, o sea, he puesto todo mi empeño durante todo este tiempo que no he podido entrar para que cuando yo nuevamente entre a la casa del Padre, yo realmente pueda adorar y glorificar a Dios correctamente? Porque a veces no solamente nos preocupamos por cosas que parecieran ser las menos importantes. Y aquí lo importante es Dios, indistintamente de las otras cosas que estén a mi alrededor. Dios es lo importante. Pero entonces, ¿cómo voy a ir yo? ¿Con qué manos voy a ir yo? ¿Con las manos de ir a pedir y pedir y pedir? ¿Con las manos, ¿verdad? Aunque maltrechas, aunque a lo mejor maltratadas por el trabajo, a lo mejor pues, con poca higiene, y decirle, Señor, aquí estoy con lo que tengo, te ofrezco lo que tengo, que soy yo mismo, esto es lo que yo soy, no, ¿verdad? Te ofrezco esto para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Esto me encontré con una cita de Santa Cecilia Catalina de Siena, que indica el sacerdote que dice, una gran santa italiana tuvo una visión. Le mostraron dos cáliz, 2 copones. Un copón que era dorado y otro era plateado. Y entonces dice que dentro del copón dorado, Dios le decía que ahí estaban sus comuniones espirituales. Y entonces dentro del copón plateado estaban las sacramentales. O sea, que Dios quiere las dos, porque una me va a preparar, la espiritual me va a preparar a que a cuando yo reciba la sacramental, realmente mi espíritu se haga igual que hizo en la llegada de María a Santa Isabel. ¿Qué hizo el niño en el vientre?
bailó de gozo ante la presencia de ¿quién? De Jesús. Y entonces esa espiritualidad nos ayuda a nosotros a que cuando lleguemos y cojamos la sacramental, pues nosotros sintamos ese ardor y ese gozo y esa hermosura de tener a Dios, ingerir el cuerpo de Dios. O sea, yo las veo las dos, la espiritual como preparación para la otra. Y eso es lo que les pido a los que nos están oyendo. Aprovechen este momento a ir nosotros pidiéndole a Dios que nosotros podamos sentir el ardor, el fuego celestial cuando recibimos la comunión. Sí. Mire, hay una la oración para la comunión espiritual que se usa como regularmente en las parroquias. Empieza diciendo lo siguiente, dice, creo en Jesús. Creo Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Vea, creo, yo Afirmación. creo, afirmación, yo creo que tú estás allí. Y que por más que me digan cualquier cosa, tú estás presente allí. Y dice después, te amo sobre todas las cosas. O sea, no, estoy diciéndote, creo que tú estás presente y reconozco que no hay nada más grande que tú. Por eso te amo. Y deseo fervientemente que recibirte en mi alma. Vea, primero creo en la asistencia de ese Jesús en la Eucaristía. Segundo, digo, te amo sobre todas las cosas. Y tercero, deseo ardientemente recibirte y que tú estés conmigo. Y de eso es que se trata. De eso es que se trata, no solamente esta oración, sino lo que debemos vivir nosotros en la fe. ¿Verdad? Porque estamos muy dispuestos a quejarnos, reverendo diácono. Todavía mi párroco no abre la iglesia. Mira, los obispos todavía están, que no, tú sabes, están poco a poco, dejando abrir las iglesias poco a poco. Pero entonces, preocúpese usted por cómo usted está viviendo la experiencia de fe. Preocúpese para que cuando llegue el momento de que usted pueda estar de manera presencial allí en la iglesia, en el templo de la iglesia, usted pueda decir, caramba, mira todo lo que yo me había perdido. Mira todo lo que todas las maravillas que yo estaba recibiendo en esta misa, porque no me había puesto mi mirada clara donde tenía que estar. No tenía, el mayor milagro que existe es el milagro eucarístico, el que está allí. Es ese Jesús que se hace presente. Y entonces a veces ni eso nos preocupamos, diácono. A veces eso se nos pasa. Es más, a veces el sacerdote está consagrando y nosotros ni nos hemos enterado de que está consagrando. Muy cierto. Y este es un momento de uno mirarnos y hay que hablarlo así, diácono. O sea, ¿verdad? Ser honesto. ¿Cuántos realmente de nosotros a lo mejor, mire, se nos ha pasado la consagración por estar pensando en 20 cosas de lo que voy a hacer después cuando salga de la iglesia? Pues no, es enfocarnos de ahora en adelante, cuando tengamos esa experiencia con Dios, allí en la iglesia, presencial, decir, no, todo mi enfoque, todo mi ser, toda mi mente, todo mi conocimiento, todas mis ansias, todas mis preocupaciones, aquí están contigo, Jesús. Yo estoy aquí contigo y tú conmigo. Yo me gustaría invitar a las personas que nos escuchan que cuando el sacerdote alce la hostia, se queden mirando esa hostia. Cuando alce el vino, se queden mirando ese vino. Y que vivamos esa presencia cuando vemos. Y dentro de nosotros, pues sentirlo, lo que vemos, porque es grandioso. Y si nos acostumbramos así, van a ver las bellezas que nos trae nuestro Padre bueno en la vida. Antes de irnos, quería aprovechar para decirle a las personas que hoy me enteré que un hijo mío, vamos a decirle así, un hijo mío
de los monaguillos de hace un par de años de San Cristo de los Milagros. Tremendo muchacho, tenía el don de orar. Un día pasé la experiencia con él que me dice, Jaramillo, me pidieron que hiciera una oración en la iglesia. No sé qué voy a hacer. Digo, pues leíste, estudiaste. No leí nada. No leí nada. Fue una vigilia en la Providencia. No leí nada. Y digo, ¿y qué hiciste? Nada. El que me metió en este lío fue Dios. Y Dios va a hacer que yo salga del lío. Y ese niño vivía mucho la experiencia con Dios. Pero Dios lo llamó anoche. Y él le dijo que sí a Jesús, y en estos momentos en presencia de Dios se encuentra. Yo pido que todo el mundo ore, no por Emanuel Colón, sino también por todos los familiares de Emanuel Colón, porque Dios sabe lo que tenía aquí en el mundo y se lo llevó para tenerlo allá como músico predilecto. Pues le damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado durante esta mañana, pidiéndoles que nos vuelva a escuchar el próximo sábado, en donde estaremos trayendo otro tema de importancia actual y pidiendo que oren también por nosotros de la misma manera en que nosotros los ponemos en nuestras oraciones. Así que sin más. Y que estos programas que estamos en momentos nos sirva a cada uno de nosotros, tanto a ellos como a nosotros mismos, de reflexión de la pandemia. No verla de un punto negativo, sino absorber la grandeza que nosotros podemos tener de esa pandemia. La bendición. Nos retiramos y le pedimos al Padre Celestial que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José los acompañe a todos ustedes. Amén.